Hola, ¿qué tal amigos de Lo que te comes? El día de hoy estamos nuevamente en el podcast. Descansamos la semana pasada, no lo tuvimos, pero ya estamos aquí de vuelta. Antes de iniciar, quiero comentarles algo por ahí. Un seguidor me comentó que una persona dijo que mi voz era un filtro. No es un filtro. Mi voz es solo para los paladares más exigentes. ¿Ves? No es filtro. Pero bueno, eso es algo extra. Estamos aquí en nuestro podcast de Lo que te comes y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante respecto de las abejas. En la semana subí un video sobre abejas y muchas personas comentaron, inclusive hubo dúos de influencers muy populares, como es el caso de Nico Sastre, y bueno, otras personas por ahí comentaron y pues dije, vamos a hacer un podcast de las abejas, un capítulo. Pero en este caso es especial porque no llamé a un entomólogo, no llamamos a un científico ni nada, sino una persona que ha trabajado las abejas, que las ha vivido, que ha comercializado el producto de forma, pues digamos, artesanal, que es ya más importante en estos tiempos y que las conoce desde ese punto de vista, no desde el punto de vista técnico, científico, que es muy importante, sino desde el punto de vista práctico y de la forma en que podemos platicar. Pues está con nosotros el señor Efrén Sandoval. Él es una persona que tiene añalales trabajando en las cuestiones de las abejas. Bienvenido. Aproximadamente desde 1962 más o menos. Desde 1962 ya. Sí, fue cuando tuve el primer contacto con abejas ya en caja. A ver, si quiere vamos empezando. En ese caso, a ver, ¿cómo fue el primer acercamiento a las abejas? Hubo una familia de aquí del pueblo que compró varios cajones de abejas, las trajeron de la Ciudad de México, bueno, de allá del Estado de México. Ajá. Y esas abejas me las entregaron aquí en el pueblo y las llevé yo a poner a un cerro aquí cercano a nuestro poblado, se llama Santana Cirosto, y por ahí en un cerro, en la falda de un cerro pusimos las cajas, eran 20 nomás, 20 cajas. Y allí fue donde fue la primera práctica y el primer contacto con las abejas. Pues yo carecí de una escuela donde aprendiera el arte de las abejas. Claro, me basé en una enciclopedia que compré hace muchos años de una empresa que se llama Miel Carlota de Cuernavaca. Bueno, man. Les compré yo esa enciclopedia y de allí fue donde yo aprendí técnicamente lo de las abejas. Ya prácticamente ya fue directamente con... Fíjese qué interesante, ¿no? Porque ahorita pues nada más se mete uno a Wikipedia o bueno, a YouTube o cualquiera de las plataformas y puede aprenderlo todo y en ese tiempo... Sí, qué interesante. no había otro medio, nomás que sí, yo como me interesaron, entonces sí, busqué la forma de un tanto capacitarme y fue cuando compré esa enciclopedia Miel Carlota. Miel Carlota, a ver si alguien por ahí sabe si todavía existe esa empresa, pues ojalá nos... Es de Cuernavaca. Sí, a ver si nos podría decir, igual todavía existe por ahí. Entonces iniciaron en ese momento, ¿y luego qué sucedió? Cuando estuvimos allá, como se vino ya un poco más creciendo la cuestión de aguacate, y donde la teníamos hicieron una área muy grande de aguacate, entonces tuvimos la necesidad de traérnosla, lógico, un total desconocimiento, porque haber dejado las abejas donde iba a ser una próxima huerta de aguacate había sido lo más maravilloso. Hubiera sido lo mejor, ¿verdad? En ese momento. Ahorita, en este tiempo, pues nos piden que llevemos abejas a las huertas. Total que me las traje y los puse aquí en el pueblo, en un solar. En un solar, después construyeron un cine, pero ahí en ese solar las tuve mucho tiempo y inclusive llegué a tener ya demasiadas abejas hasta en la azotea de la casa. En la azotea de la casa llegué a tener 20 cajas. Y en otro poblado aquí cerca tenía 60. Yo a veces al año sí llevaba 4 tambos de 200 litros de miel a Guadalajara a vender, de miel que producían mis abejitas, con extractor artesanal, no artesanal, sino hechizo, fabricado por mí mismo. El extractor, claro, compré cuchillo para desopercular, cosas que sabía ya de técnica, y lo empecé a producir así, con el extractor me funcionaba bien. A ver, hay una parte ahí que comenta que es bien interesante. En ese tiempo, pues el negocio era la miel, ¿no? Y todavía. Pero pues había tantas, me imagino, que pues el hecho de la polinización tal vez no era tan conocido. Y ahora el negocio también es llevar abejas para que polinicen.
Claro, ahorita, por ejemplo, hay muchos apicultores en la región que tienen miles de cajas y estas las rentan en una huerta y les pagan por la renta y ellos además cosechan su producto de miel de las abejas. O sea que es un doble negocio. Claro. Entonces ahorita, por ejemplo, en este caso yo tengo en 2 huertas aquí en una región cercana, tengo poquitas, son 20 cajas en un lado, 20 en otra y otras por aquí en un patio ahí. Y entonces ahí el negocio es cobrar por tenerlas ahí para que Cobrar por polinicen tenerlas para que polinicen y extraer la miel. y extraer la el miel producto. en su momento. Ajá. Bueno, qué interesante. Bueno, a ver, y luego vi por ahí un video que de hecho por eso lo invité, que subió a una red social, donde está un enjambre y bueno, con la magia de la edición, lo vamos a poner por aquí ahorita en el video. Usted llega y manipula un enjambre con la mano y pues bien, no pasa nada. A ver, hay un dato, ¿por qué? hay un dato curioso. Bueno, una cosa muy, muy importante en las abejas. La abeja cuando va en enjambre es completamente inofensiva. Claro, hay que tratarla con respeto, pero es muy inofensiva, al grado que la puedes acariciar, manejar. Una anécdota, en una ocasión venía por la carretera y unos amigos me dijeron, oye, Efraín, está un enjambre aquí en un árbol, ¿por qué no te lo llevas? Sí, cómo no. Me prestaron una cegueta, corté la rama del árbol y le dije que si no tenían un costal para echarlas. Me dijeron que no. Bueno, ¿qué hice? Bajarme con el enjambre, pararme junto a la camioneta, esperar a que se juntara, subirme a la camioneta con los vidrios subidos, cerrada, y me vine con el enjambre hasta aquí donde ya puse mi caja y ya acomodé. Para que no se me fuera, hago esto como técnica. Ajá. Agarro o tomo de una caja prestada una bastidor de celdas ya para nacer y otras en proceso, y su bastidor de miel, y así vacía uno el enjambre allí. Ese enjambre, como ya hay familia, ya no se va. Entonces venía en la camioneta con el... En la rama. O sea, venía dentro de la camioneta con los vidrios cerrados, sí, con el enjambre a una mano y manejando. Sí, para que no se me saliera afuera, para que no se me fueran a escapar. Ajá. Y así me vine con él, llegué hasta aquí, ¿Y no estaba toda la caseta llena de abejas? No, vienen muy aglomeradas. Sí se despega una que otra, pero no nada de atacar, nada. Híjole. Inclusive las puede uno apapachar. Sí, ahí está en el video, ahí se ve cómo las y ese pues, era un enjambre chiquito, pero me ha tocado enjambres enormes. Y yo pues desde la infancia, pues de mi juventud y mis hijos pequeños, pues ellos manejaban y los retrataba yo con los enjambres en la mano. Sí, y hasta la fecha, bueno, ya tantísimos años y todavía, ¿no? Lo llaman para... Sí, normalmente... Cuando hay un enjambre, pues la gente le tiene miedo y antes, pues, los mataban, Los mataban, era el problema. Pues era pues algo feo. Pero sí, ya me llaman y yo voy y acudo a donde está un enjambre y me lo traigo. No, y además que sea un enjambre, pues ya es otra colmena. Es otra caja. Sí. Es otra caja. Como ese ya viene con una reina fecunda o fecundada, pues ya llega uno y a establecerla. Claro, le pone unos bastidores con procesos de cría para que estas se queden en el lugar donde las pone uno. Porque a veces las vacía nomás con bastidores y vacía uno el enjambre aquel y se van porque no tienen pretexto o no les gustó donde están. Sí. Y cuando hay bastidor con cría, sí se quedan. A ver, hay una situación ahí que quería comentar. Subí un video donde hay un montón de abejas en una panadería, en un expendio de donas. Obviamente se están comiendo el azúcar, van al panal y producen miel. La miel que producen cambia o tiene algún sabor diferente dependiendo del lugar donde tomen la miel o las flores. Más bien dependiendo del tipo de flor donde cosechan. Aquí en el valle de nosotros, donde estamos, que es el Valle de los Reyes, anteriormente fue una zona cañera. Entonces toda la miel salía negra como si fuera melaza. ¿Por qué? Porque la abeja iba a libar a los troncones de los cañaverales que quemaban y cortaban y llegaba al tronconcito a libar. Y esa miel, pues, de a tiro, era una miel que parecía más bien melaza. Y la otra miel, por ejemplo, ahorita la de la región nuestra, que es
100% de aguacate, la miel es un tanto oscura y con un sabor particular, no muy distinto, pero sí, por ejemplo, la miel de las zonas tierracalentanas de aquí de la región es una miel de limones, es de mangos o es de naranjos. Entonces esa miel es cristalina, clara, Blanca. transparente, los bastidores amarillos, y acá los bastidores pues salen un tanto oscuros con la miel oscura. Ah, fíjese qué interesante. Entonces, según la flor, y me imagino que hay lugares donde hay diversos tipos de flores y es tal vez diferente, ¿no? Sí, En otros países o en otros por ejemplo, ecosistemas. para el lado de Jalisco, que la miel de mezquite, para el otro lado, que la miel de limón, que la miel de mango en las zonas mangueras, que la miel de aguacate, aquí la zona de la sierra, de la meseta, es el tipo de miel del color de la miel, pero sí tiene su característica el tipo de flor para la característica de la miel. Más en el color que en el sabor. Pues sí cambia. Yo he encontrado, por ejemplo, que la miel de limón tiene un sabor más así. Más cítrico. Más cítrico, más así. Y esta, por ejemplo, la miel del aguacate con un sabor más pesado, más fuerte. Oh, okay. No se diga como antes lo que decía lo de la caña, ¿no? Pues era melado Sí. lo que comía uno. Perfecto, qué interesante. Hay un tema bien interesante con las abejas de allá de los años 80, que era la famosa abeja africana. Yo recuerdo cuando era niño, había una psicosis con la abeja africana, inclusive hasta películas hubo de abejas atacando. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con esas abejas? Sí, fue una época muy difícil para la apicultura. Hubo pues, fallecidos por picaduras en extremo, en México, en Sudamérica. ¿Por qué las trajeron? Las trajeron para experimentar por lo veloces que son para producir, altamente productivas. Y como que se trató de domesticar y las trajeron, creo que fue a Brasil, y las trajeron, pero se les escaparon, a lo que supe yo de ese tiempo, que se le habían escapado y se vinieron ahí, avanzando de Sudamérica, pasando por todos los países centroamericanos, hasta llegar aquí a México. Y haciendo desastre por donde venían, ¿no? Por donde quiera venían dejando una estela de fallecidos. Eran muy agresivas. Muchísimo. ¿Cuál fue su experiencia particular con estas abejas? ¿Hubo alguna organización o algo que...? Viví muchas experiencias, varias, no muchas, pero sí varias. Una de ellas fue que aquí en la SARS, o Zagarpa, no recuerdo si ya había cambiado de nombre, hicieron una brigada para las abejas. Y como sabían que yo conocía de abejas, me invitaron a que fuera. Y al primer rescate que fui, fue en un poblado aquí del municipio. Cuando llego yo a unos 50 metros de distancia de donde estaba una casita en una huerta de aguacates, estaba un hombre tirado en el carril de las aguacates allí. Llego yo y al arrimarme me dieron una piquetiza. Afortunadamente a mí no me hacen los piquetes de abejas. Me han picado por cientos. No me hacen, no me hinchan, me duelen, sí. Y como no llevaba el traje adecuado, porque totalmente era una ignorancia a enfrentar a las abejas africanas. El pantalón lo llevaba normal porque no llevaba traje completo. Cuando llego allá se me pegan en los tobillos, pero al bajarme de la camioneta, haga de cuenta que agarraban un puño de arena y me lo aventaban al velo de cómo pegaban, así. Ya tenía para ese momento velo. No, sí, ya traíamos protección esa, pero no protección completa hasta abajo. Se me pegan en el tobillo, que me tocó salirme de la huerta corriendo en zigzag entre los árboles, en zigzag para que no me siguieran derecho las abejas, hasta que llegué yo creo que a algunos 200 metros de lejos de retirado, y allí lo que hice fue el pantalón bajármelo y agarrarme el zapato con la misma agujeta y venir, traía guantes, traía todo, venirme y pues, atender a la persona que estaba. O sea que en el espacio entre el talón y el pantalón. Sí, más de 30, 40 abejas me picaron en cada tobillo, en lo que es el tobillo. Entonces, de allí ya me regreso con el ahumador y todo, pues equipado, y ya previendo todo lo que había vivido, y atiendo al señor que desgraciadamente pues, había perdido la vida
pero tenía su cara, no había modo de ponerle un dedo en el rostro que no tuviera ponzoña. Okay. Adentro de los oídos, en las pupilas, traía manga larga y las abejas metidas en la manga, en el cuello, todo picoteado. Qué terrible. Entonces, bueno, ahí, aclarando esta situación, son las abejas africanas. Africanas. Que al final yo creo que pues la culpa también es de los seres humanos, no de ellas, porque son insectos naturales, por querer manipularlas, por sacarlas de su ecosistema. Lo que pasa es que este señor, según me comentaron ayer, tenía una caja en una azotea y se acabaron las abejas, pero de repente se pobló. Cuando sintió gusto porque tenía abejitas. Pensó que eran... Él nunca sabía, yo que nunca supo que eran africanas, ni las conocía, vivían en el cerro. Entonces él pues entró confiado como lo hacía antes, llevaba una ollita, un cuchillo y un ocote encendido para espantarlas. No, pues fue el ataque. No, pero me refería más que nada a que quien la sacó de los ecosistemas fueron aquellos que quisieron experimentar con ellas. Claro que sí, fueron los que cometieron la torpeza. Y la naturaleza pues se abre camino, ¿no? Como dice Parque Jurásico, se abre camino y pues ocurrió ese desastre. Así es, y fue la más triste, la más dolorosa. Otra fue pues un tanto, no de risa, pero sí pues, un poco más. Estaban sepultando a un difunto en el cajón y lo dejaron en una tumba mientras acomodaban las sogas para acomodar la caja, cuando de otra tumba de abajo sale un enjambre africanizado. No les pusieron una corretiza a todos que corrieron y dejaron el cadáver allí. Dejaron al difunto. Y ya pues, yo tuve que llegar, pues ahora sí que a matar las abejas, porque no había otra. Ya iba yo preparado con agua con jabón, que es la que es mortal para las abejas, y rociaba uno, ya se acabé con ese del señor que falleció, rociar la caja con jabón. Inclusive en caso de que tuviesen miel, la miel se rescata porque no es una insecticida, sino es una agua jabonosa. Y en ese tiempo, pues estamos hablando que eso fue hace que 40 años, 35 años. Sí. Más de 40 años. Más de 40 años. Entonces, en ese tiempo también pues me imagino que la industria, lo que eran las abejas, pues las abejas que producían miel, que eran de granja, pues sufrieron también, ¿no? En ese tiempo. Pues se cruzaron mucho. Fue el problema, la africanización. Se africanizaron y se hicieron bravas, pero ¿qué era lo que pasaba? Por ejemplo, en una colmena, donde tienes el apiario, se africaniza una. El problema es que esa africanizada, irritada, pica, suelta la ponzoña y el olor del ácido fórmico, del veneno, irrita a las demás. Y ya Todas. En un lado mataron caballos, mataron gallinas. A los únicos que se me hizo extraño, a los puercos, como que no les hacía pues por la piel. El grosor de la manteca. No, la manteca, sí, la piel y luego la manteca. Un joven se salvó porque se aventó a un río y ahí con la nariz de fuera, ya cuando llegamos todavía él estaba sin salirse del agua. Del agua, ahí se quedó. De ahí se quedó y ya llegamos a destruir igualmente la caja africanizada. Y esas fueron las anécdotas más vividas de esa y época. después simplemente se acabó el asunto, Se fueron calmando en el ecosistema. Calmando. O sea, me imagino que la cruza fue tan fuerte que fueron debilitando sus genes de bravura y fueron ya debilitándose y volver otra vez a las calmas. Que no deja de haber alguna colmena que esté muy irritada, muy brava. No deja de haber. Son genes que ahí están. Y que a veces dice uno, será por falta de alimento, por falta de agua, por el cambio de clima o por algo. Pero yo siento que todavía por ahí hay algún gen. Los genes, sí, se quedan. Inclusive en días pasados me mataron, no si voy a decir me mataron, voy a decir la palabra, 2 perros, 4 gallinas, un gato. Y nomás fui a cosechar 2 cajitas mansísimas, donde agarro ese enjambre. Inclusive cuando agarro ese enjambre allí mismo, ahí se alcanza a ver una cajita. Y el último que acabo de saber, cuando está saliendo un enjambre, me le arrimé y las vi, pero fui a sacarles miel y agresivas. No entiendo el por qué. Sí, y fue a la hora adecuada, eran las 10 de la mañana, porque hay que hacerlo temprano, cuando la abeja anda trabajando.
y sí se me pusieron muy, muy bravas. Bueno, pues es ya pues cuestiones raras, ¿no? Sí, De la de la naturaleza. naturaleza. Bueno, por ahí pues las abejas obviamente son insectos y su vida es reducida. A ver, cuéntenos, ¿cómo es la vida de una abeja? O sea, ¿cuánto duran? ¿Qué hacen? ¿Cómo funciona su ecosistema? Bueno, la variedad de abeja, bueno, el personaje de abeja en cada colmena son 3 individuos: la reina, la obrera y el zángano. Son los 3 individuos. La particularidad de la abeja obrera es que tiene lengua, tanto para extraer el néctar de las flores como para alimentar a la reina, que carece de lengua. Alimentar al zángano, que carece de lengua. Entonces ellas, por eso la obrera rige la vida de la colmena y maneja a la reina, ella, llevándola donde están las celdas donde tiene que depositar huevo. Frenan en el momento de que no hay producción o no hay floraciones, frenan la postura para que sea menos. Lo mismo cuando haya aglomeración o muy crecida la colmena, se viene ya la etapa de enjambrazón, que es simple y sencillamente la reproducción de las abejas. Cuando obligan a una reina, le fabrican una celda real que le decimos cacahuate, y pone el huevecillo, es completamente hacia abajo. Pone el huevecillo y ese huevecillo no lo alimenta normal como al otro huevecillo de la celda inclinada, sino con pura jalea real. Okay. Ese alimento le va a dar la personalidad física y orgánica del organismo de una abeja que se puede fecundar, que se puede cargar, que es la reina. Y al nacer la reina hay una ceremonia completa así de sonidos, de zumbidos increíble. en su lenguaje. Cuando ya van a nacer, empieza la reina que está allí a producir un bi, 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 y empieza a agitarse la colmena y a seleccionar las que van a salir en enjambre. Entonces ya la abeja fecundada sale con su enjambre y hacen otra colmena, que es lo que hablábamos del enjambre, cuando son mansitas, cuando no atacan, van en enjambre. ¿Por qué? Porque todos los que acompañan a la reina van completamente de su estómago, su buche, llenos de miel, y no tienen que defender ningún hogar, ninguna casa. Pero cuando ya tienen la primer penquecita o ya la primer cría, ya es su domicilio, ya es su casa y es lo que defienden. Y es lo que defienden. Qué increíble. ¿Cuánto dura una abeja? ¿Cuál es el ciclo de vida de las abejas? La abeja reina puede vivir comentaba, de 3 a 5 años. La obrera es, desgraciadamente, cuando mucho, 3 semanas, 5 semanas, muy corta. En la vida de la abeja, en toda su vida, una abejita produce aproximadamente, tienen calculado científicamente, una cucharadita Más o de menos una miel. cucharada. Más O sea, o menos. como una cucharada la vida de Es la vida de una abejita. ¿Y los zánganos? Los zánganos viven nomás el tiempo cuando se van a ocupar para cargar a la abeja, porque la cargan en el aire. La abeja reina sale, pero kilómetros, y los zánganos la siguen. Pero esa velocidad de la abeja va a seleccionar a los zánganos más fuertes. Claro, selección natural. Es la selección natural. Entonces la pueden cargar hasta a 16 zánganos. La última información científica que tuve, que hasta 16 zánganos pueden fecundar. Pero imagínate, para que pongan 1,500 o 1,000 huevos o 800 huevos diarios, la cantidad de esperma que trae en su interior para estar poniendo esos huevecillos. Sí, para estarlos... Y la vida de las abejas, que me preguntabas, es más curiosa. No curiosa, inteligentísima. La abeja tiene en su vida, en su ciclo de vida, 4, 5, 6 funciones que cumplir. La primera, asear la colmena. ¿Qué es lo que hacía? El lugar donde nació, dejarlo limpiecito para que las otras obreras o la reina la lleven a que deposite otro huevecillo allí. Entonces es la etapa. Luego se convierten, ahora sí que vamos a decirlo, en ventilador. Se forman desde la entrada de la colmena y por todo el terreno de la colmena están aleteando para aventar aire y circularlo por la colmena para ventilarla.
Pero ¿qué es esto? Además, es el ejercicio para que tengan Las alas fuerza fuerzas. para volar. Ya cuando están, ya la siguiente etapa son aguadoras, después son acarreando néctar. Ajá. Y al último, cuando ya están viejas, ahora sí que les sale un espolón, cuando ya están grandes. Pues ese espolón es la canastilla donde acarrean el polen. Ujú. Por eso llegan a la colmena y llegan con 2 bolitas Sí, en en sus las patitas. patas. Es el polen en ese espoloncito que llegan a depositar a las celdas. Y la otra etapa pues, es cuando están adentro de la caja fabricando miel, elaborándola. Elaborando la cera, elaborando la miel y sellando los casillitas de donde está la miel y sellándolas para taparla. Y es la vida de la abeja. Cuando ya está por morir, se convierte en policía. Los son los que están en la... nomás está al pendiente para atacar. ¿Por qué? Porque su ciclo de vida también ya. Sí, si muere en el En ataque, defensa, pues ya, en defensa de la colmena. de la colmena. Ya Pues, sabe que pues ya es exacto, adulta, ¿no? que ya llegó a su estado adulto. Increíble, increíble lo que Hermosa, hacen la las- vida de las abejas es maravillosa, maravillosa. Bueno, el proceso pues, básico de una abeja, o por lo que se le conoce, pues es la producción de la miel, obviamente. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo se cosecha? ¿Cómo es esa etapa, pues, de la producción? La caja, hay una variedad de cajas, que la Langstrom, que la antigua, que era una caja larga, y que la más común aquí en nuestra región es la Jumbo. La caja es esas cajitas que se ven en las películas donde llegan las Sí, abejas, pero son ¿no? cajas grandes, Sí, sí, no sí. cajitas. Sí, son no, cajas. grandes. Es la caja, la parte de abajo se llama cámara de cría. Tiene sus nombres desde la tapa inferior, cámara de cría, bastidores, tapa superior y tapa interior. Y piquera, que es la entrada por donde van las abejas. Tiene sus nombres. Bastidor, donde van las pencas y donde va. Pero lo más importante es la cámara de cría. Esa cámara de cría es para tener la cría donde la abeja reina desova y donde se reproducen las abejas, y tiene un contorno de polen y de miel en su contorno hacia el exterior. En la parte superior donde se pone el alza, que es la otra caja, ahí es para la miel. Hay veces que la abeja abandona la cámara de cría y se sube con su cría hasta la alza. Y en uno como apicultor pues tiene uno que tener cuidado. Ya ahorita con la tecnología inclusive existen tapas para que la reina no suba a desovar. Pero ya uno pues tiene uno cuidado. Si ve uno que sube la colmena arriba, lo que hace uno es ponerle otra alza o 2 alzas para que le junten la miel y cosechar nomás donde no haya cría. Okay. Y yo las obligando a que desciendan a su lugar. Y las variedades de abejas, pues es la itálica, la italiana, la caucásica y la que no tiene veneno. ¿Hay abejas que no pican? Sí, hay una abeja que no pica y... Porque no tiene aguijón, vamos. No tiene aguijón y lo más curioso que es de aquí de América. A ver. Los mayas fueron casi los primeros en la historia que se conoce de esa abeja. Y esa abeja no tiene ponzoña, su nombre es melipona. Y no tiene aguijón, no tiene. Y la miel la utilizaban mucho como medicina en la época de los mayas. Pero es originaria ya del Ecuador, del Panamá, de Yucatán, de esa zona maya, allí en donde se reprodujo. Y todavía ahorita en la actualidad se ha ampliado mucho porque muchos han traído esa abeja porque además de polinizar, pues es completamente más mansita. Es así, te quiero ser sincero, yo no la he trabajado, no he tenido nunca una caja de melipona, pero sí he visto todo el proceso, el tipo de cajas, todo, porque está interesantísimo. No, pues como una todo, ¿no? abeja sin ponzoña. Qué interesante. Sin inyectarte ácido fórmico. Pero para cosechar también había otro proceso que yo usé mucho tiempo, el ácido fénico. Era una tapa negra, era una lámina. A ver, para que nos quede claro, vamos a iniciar ese proceso de la cosecha, que es cuando ya está. Primero,
¿Cuánto tiempo dura para producir una cosecha? Normalmente se cosechan 2 veces al año, normalmente. Pero aquí la cosecha se va a hacer según veas la condición de la caja. Al destaparla ves cuánta miel tiene, si tiene más, si ocupa más salsas, X. Todo depende de la floración. Va desde noviembre hasta junio. Ujú. Porque ya luego viene la etapa de lluvia y ya es un poco ya que no tienen mucho tiempo para trabajar, para juntar Ok. miel. Entonces esas son 2 etapas. Normalmente hay quien hace 2 cosechas al año, hay quien nomás hace una, hay quien aprovecha la floración, en el caso aquí muy particular de la región, cuando los aguacates están en plena floración, que es cuando saturan de miel. Cuando no tienen tiempo de cosechar, pues le pone uno otra alza Otras. para que junten más Perfecto. miel. Y ya el proceso de la cosecha en sí, para ir a sacar la miel, ¿cómo es? Pues lo primero que se hace es aventar humo a la piquera para que las abejas un tanto se tranquilicen por el humo. Ya posteriormente destapa uno la tapa superior y luego la tapa interior. Tienen 2 tapas. Hace mucho recuerdo que usaba yo el ácido fénico, una tapa que tenía tela, se le llama tapa negra, está pintada de negro. Entonces en la tela esa se le rociaba ese ácido y se ponía al sol. Cuando ibas a cosechar se la ponías arriba y no bastaba más de que 5 minutos para que todas las abejas descendieran y cuando quitas tu alza está completamente limpia de abejas. Huyen del... Se van hacia abajo, el olor como que Sí, alguna característica le debe huye. tener. Y debe no ser tóxico para ellas, Claro. porque es muy común, era muy común, yo ya tengo mucho que no lo utilizo, eran las famosas tapas negras. Y ya se sacaba la alza y se le ponía la otra. Y ya se llevaba uno la alcita sin ninguna abejita, ni tener que estarla lidiando por allá en el camino. Eh, Actualmente hay una preocupación pues, universal en cuanto al tema de que pues, están muriendo las abejas, que se mueren por millones, por miles de millones. Eh, en su experiencia, ¿cómo ve esta situación? Pero en la experiencia práctica, ¿no? En la experiencia científica, entonces que ya una explicación debe tener. En la experiencia práctica del día a Bueno, día. bueno, mira lo que hemos percibido, y no yo, los apicultores, que ya en estado silvestre casi no hay colmenas. A veces de casualidad en algún hueco de un árbol viejo, por allí, pero antes era común ver un enjambre en una casa. Era muy común en la fachada del templo, en las figuras de cantera, que hubiera enjambres allí. Había huecos y allí, ahí las sacaban, se subían y sacaban. Ahorita ya no, pero sí hay mucha, porque hay mucho apicultor que tiene miles de cajas, que son los que las rentan en las huertas. Entonces los huerteros sí se han preocupado mucho porque haya abejas para fecundación de su flor, para que la Polinización. polinicen. Sí hay preocupación y sí se encargan de rentar para tener abejitas. Entonces quiere decir que ya en su estado silvestre, pues sí, tal vez haya el peligro de que pues simplemente dejen de existir y ya toda sea industrializada. Bueno, no industrializada, sino para fines comerciales. No creo que llegaran a extinguirse así por completo, porque estas mismas abejas que se rentan también hacen su reproducción y salen enjambres. Se llegan a escapar y Seguido en varias huertas me han llamado, oye, fíjate que está un enjambre acá y así. En algunos lugares que no rentan cajas, está un enjambre. Y otros dicen, oye, ven para que me lo atrapes y yo compro la caja para tenerla allí, para tenerla allí. Bueno, lo importante es que ahorita ya los productores saben que pues esa es la forma. Antes era un natural que polinizaran y ahorita pues, ya tienen que tenerlas. Lo que pasa que pues, la agricultura y el uso de pesticidas ha acabado con mucha variedad de mosquitos, de abejitas, de eso, porque pues, les daña, les afecta. Me imagino que hasta en la florecita acá hay una prisquita de ese insecticida, llega la abejita a libar allí Y pues de alguna manera puede causar pues cualquier son tan perfectas que cualquier variación pues le puede causar puede un afectarlas. daño. Pero sí hay mucha apicultura, hay mucha apicultura. Bueno, pues ha sido un gusto
tenerlo aquí, que nos haya compartido, sobre todo esa experiencia, esa experiencia del día a día, no una experiencia científica o técnica o algo, sino la experiencia del día a día de las personas que han vivido y que han trabajado con las abejas. Pues, como último comentario, cuando se vinieron las africanas, yo regalé todas mis cajas. Las 20 cajas que tenía en la azotea de la casa las regalé. Y las que tenía con mi socio en el pueblito que te decía de Orúscato, le dije, ¿sabe qué, señor? Le voy a dejar, mis abejas ya no me interesan. Porque les tuve miedo, Sí. la mera verdad. El señor se quedó con ellas. Desgraciadamente, las abejas Falleció. lo atacaron. Pues, le trastornaron el cerebro con las picaduras y ganó pa'l monte. Duraron 2, 3 días para encontrarlo. O sea, las mismas abejas... Lo trastornaron. Ella era un señor grande, no muy grande, no muy viejo, estaba fuerte, pero él se metió a las abejas y lo agredieron ya africanizadas. Africanas, sí. Ya africanizadas, y pues, le dio pa'l monte, ya allí pues duró, creo que fueron 2, 3 días, y lo encontraron por ahí en una barranca. Oye, qué cuestiones. Bueno, pero pues es la situación, ¿no?, de las abejas, lo que habíamos comentado en un primer momento. Es si el ser humano las trajo desde otro lugar donde vivían naturalmente, las trae a otro ecosistema, son extrañas, pues obviamente el choque era inevitable. Como último, puedo dejar un consejo. Cuando vean un enjambre de abejas y que van llegando, no les tengan miedo. Téngales precaución, no tampoco atrabancado, ¿no? Porque esa abeja que va en enjambre, que se hace la bolita en el portal de una casa, en un arbolito, en un poste de la luz, en X lugar, esa abeja que va en enjambrazón no es agresiva, no es agresiva. Ella está en ese lugar mientras las abejas exploradoras que andan en friega localizan un lugar adecuado para irse a vivir. Y en esa etapa de enjambrazón no es peligrosa. Les recomiendo que llamen, si cerca de ustedes conocen a alguna persona que conoce de abejas, háblenle para que venga y se las lleve, no las destruyan, Claro. no las maten, porque esas abejitas pueden seguir produciendo miel y produciendo vida y alimento para nosotros. Sí, sí, por supuesto. Y obviamente, pues todos estos insectos al día de hoy, pues ellos viven en su naturaleza, ¿no? Viven en su ecosistema y pues más bien somos nosotros los que a veces los alteramos. Los alteramos, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya visitado. Yo sé que este tema va a dar de qué hablar por ahí en redes sociales. Y pues si hay preguntas o algunas cuestiones, pues igual nosotros hacemos algún programa ya con las abejas, o digo, inclusive en el lugar donde actualmente comenta que tiene, pero ya para polinización. Sí sería bueno que quienes conocen de esto opinaran, porque eso es cultura. Claro. Para el manejo de las abejas. Porque yo soy rústico. Sí, sí, yo claro. nunca estudié, nunca estuve yo aprendí, como dije al principio, en una enciclopedia apícola. Fue mi maestro. Pero si hay quienes ya se dedican a fondo, desde producir reinas, que es interesantísimo cómo producir reinas, cómo reproducir una caja. Hay tantas técnicas que sí me gustaría que opinaran. Que a lo mejor sí cometí algún error con una explicación que diga, ese señor está tonto, no sabe. Sí, porque yo lo manejé rústicamente a nivel rancho. Claro, claro, claro. Pues bueno, este ha sido nuestro podcast de Lo que te comes, ya el capítulo número 3. Y pues síganos en redes sociales y por ahí nos estamos viendo en nuestros diferentes canales. Hasta la próxima. Bye.